Realmente darle la bienvenida en esta mañana a Sebastián Menescaldi, él es economista, director de EcoGo, consultora que encabeza junto a Marina de Bolleto. Sebastián, buen día, un placer, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andas, Manuel? Bueno, muy bien, gracias por tu deferencia para con nosotros, Sebastián, sobre todo a esta hora y sobre todo en este día, ¿no? En el cual ya nos estamos desayunando con todas las novedades y la letra chica de todo lo que hay para analizar en este, bueno, megaproyecto, ¿no? Esta ley Ómnibus, más de 664 artículos, más de 350 páginas que tienen incidencia directa en la política, en la sociedad y en la economía y en estos aspectos que en definitiva se van retroalimentando. Contanos, Sebastián, en bueno, lo que es tu expertise básicamente, ¿qué estás pudiendo ver respecto a toda esta gran iniciativa? ¿Cómo va a incidir en el día a día, ¿no?, de los argentinos, especialmente en la parte económica? Bien, la verdad que la ley esta que envió al Congreso, que se estaría complementando, si querés, con el DNU que envió la semana pasada, implica un gran cambio en la forma en que nos organizaríamos los argentinos ya y de los que vivimos hasta ahora. La verdad que tiene muchos cambios, pero el problema que tiene desde lo político, o sea, no es solo económico, es lo económico, lo social, lo político, tiene muchos cambios y probablemente van a impactar fuertemente en la forma, digamos, en la organización de Argentina. Creo que es algo importante y la verdad que es un desafío muy importante, digamos, en particular para mi ley y para el país, y vamos a ver si es que esto, digamos, se puede llevar a cabo o no, porque la verdad que ese es el primer desafío. La verdad es que uno, en general, cuando se lanzaron este tipo de reformas, hubo acuerdos políticos de manera previa y un consenso social fuerte previo, digamos, que fue generado ese consenso en general por una crisis muy importante. Pasó quizás entre Alfonsín y Menem en el 89, pasó entre Alfonsín y Dualde en el 2002. Bueno, la verdad que este viene sin ese consenso político y esa es la duda que nos genera, ¿no? ¿Cuál va a ser la gobernabilidad de esto y si es que realmente va a lograr avanzar todos estos cambios que se están buscando en un cortísimo plazo, ¿no? Esa es la duda que estamos teniendo todos. Pero bueno, esperemos que sí. La verdad que Milei viene con el mandato del gobierno, viene con las elecciones hace muy poco, con el 56% de la población que lo eligió. Y que bueno, viene a cambiar esta forma en que nos organizamos, la verdad que de manera muy rápida y repentina, y veremos si es que funciona o no. Divide y reinarás. Bueno, una pregunta que va a quedar en el medio, ¿no? Para ver qué va a pasar justamente, no solo en el Congreso, sino también fuera del Congreso, ¿no? Hay muchos sectores que en estos cambios, Sebastián, van a tener beneficios, otros tantos se van a ver, bueno, con cambios rotundos, ¿no? En lo que era el esquema previo. Si se materializan los cambios que están planteados en materia económica, ¿esto sería positivo? ¿Cuáles son los principales lineamientos que a vos te parece destacar respecto a lo que implicaría, bueno, un cambio favorable en definitiva para el país? Bien, a ver, yo creo que el principal lineamiento que está buscando hoy Milei es cambiar la forma de organizarnos, donde el mercado tendría mucho más poder luego de más de una década donde el Estado reguló en exceso probablemente para intentar conservar el status quo que había hasta ese momento y no cambiarlo. A ver, todo el Estado, si querés, desde el año 2010 hasta ahora, nuestro país lamentablemente no ha crecido, pocos sectores han crecido, por suerte el agropecuario sí ha sido uno de los que ha crecido, pero no se ha logrado generar un proceso de crecimiento que sea sustentable en el largo plazo. Digamos, si uno ve el nivel hoy de la productividad per cápita de cada uno de los argentinos respecto a 2011, estamos por debajo de esos valores. Entonces lo que se está buscando es, bueno, decir, mira, yo te saco el pie del Estado de encima, te saco las regulaciones que estaba buscando redistribuir, pero no estaba buscando fomentar mayormente la riqueza, y a partir de ahí quiero empezar a generar otro Estado que te acompañe. Obviamente, a ver, tampoco creo que tiene que ser naif, no tiene que ser un Estado que no esté, el Estado igual tiene que estar, porque es necesario para muchas cosas, para regular y para hacer también, cuando sea necesario, ser subsidiario de cierta parte de la población, pero bueno, para poder empezar a crecer. Y bueno, y ahí vemos, digamos, se destacan muchas reformas donde, bueno, se eliminan leyes, se eliminan institutos que regulaban precios de manera artificial, digamos, en general era toda una maraña de regulaciones que te generaban alguna traba que no permitía que crezca la oferta o que impedía la competencia. Bueno, lo que está buscando hoy es que el mercado y la competencia
vuelvan a la forma de organizarnos y que a partir de ahí surja algo que es mejor. Ahora, está claro que, como dijiste recién, va a haber muchas trabas porque el status quo en parte se va a perder en numerosas partes. No todo, digamos, no todo ha sido tocado. Por ejemplo, el régimen de Tierra del Fuego no ha sido tocado. Pero sí se han registrado muchos cambios, digamos, desde el nivel de warrants, a nivel de la organización de la parte del mate, del azúcar. La verdad que cuando uno empieza a ver, tiene miles de temas para poder nombrar en términos económicos que nos puede cambiar. A ver, mi duda en general va a ser si esto se va a poder resolver en tan corto plazo, ¿no? Si es que de acá al 31 de enero, la verdad que parece una ley que tendrías que discutir por partes y todo el año. Pero bueno, ahí habrá que ver cómo es el desafío político que va a tener mi ley para poder lograrlo. Sebastián, vos podés entrever ecuanimidad, objetividad en cada uno de los sectores que están implicados en este mega proyecto, o también se puede percibir a tu criterio algún poder de lobby fuerte de algunos sectores sobre otros en, bueno, mantener determinadas condiciones. No, hay de todo un poco. Yo qué sé, por ejemplo, en biocombustibles tenés alguna cuestión donde probablemente las que van a ganar van a ser las empresas grandes, no van a ser las empresas pequeñas. Entonces, en cada uno tenés, hay sesgos de todos lados, como siempre. Así como favoreciste de un lado en algún momento, ahora vas a favorecer a otro y en algún otro ves que no cambió. Pero bueno, yo creo que el espíritu está detrás de poder Ujú. intentar cambiar. Obviamente yo creo que acá el mandato debería ser que el consumidor gane, que el mercado gane, que la posibilidad de crecer y la posibilidad de hacer sea la ganadora de todo esto y no la imposición de algunas reglas o trabas que tenías Claro. hasta ahora que no eran necesarias o que buscaban sostener un statu quo. Ahí después, quizás la cuestión después está, bueno, más allá de cómo se organiza todo esto, que es algo muy genérico, cómo se va a resolver después el tema fiscal, el tema económico, el plan de estabilización, pero ya pensando más en la economía. O sea, eso no está tan claro. Digo, a ver, por ejemplo, si te dice que, bueno, mira, voy a seguir con los derechos de exportación. Con el régimen cambiario tampoco está tan claro, porque por otro lado, cuando habla hay un régimen de grandes inversiones, te dice, bueno, yo te voy a dejar disponer de tus dólares, eventualmente X por ciento, en X plazo, cuando son grandes. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a seguir el cepo o no? O solo te estoy asegurando que por si Claro. las dudas nadie lo va a poder tocar. Bueno, ahí hay algunas dudas y hay que ir viendo cómo se va instrumentando todo esto, digamos. No sé cómo va a ser la estrategia dentro del Congreso para lograr sacar el proyecto. Se va a tratar a nivel general, se va a tratar a nivel de artículos, se va a modificar, no se va a modificar. La verdad que va a ser complejo. Sebastián, quisiéramos tener tu aporte, si sos tan gentil, a este sondeo que venimos realizando aquí mismo con otros colegas tuyos, ¿no? Respecto a qué puede pasar con los números, las proyecciones de inflación para el 2024. Hemos tenido algunas voces que advertían que en esta B corta, ¿no? En cuanto a recuperación potencial de la economía, en octubre podía haber un 2% de inflación. Otros, como por ejemplo hace pocos días, aquí mismo a esta hora, Juan Luis Bura advertía que él no veía el 2% en octubre, tampoco veía un 40% como advertía inclusive el propio Milei para estos primeros meses, sino más cerca del 25%, pero decía desde Fiel que estaban viendo, por ejemplo, para el segundo trimestre más cerca del 10% de la inflación. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen y están manejando desde EcoGo? Bien, en general nosotros intentamos manejar todo lo que son las proyecciones en base a escenarios. A ver, tenemos dos escenarios que son en este caso son bastante claros, a veces no son tan claros, que es básicamente si este plan económico, político, funciona o no funciona. Yo creo que si funciona este plan, que tiene sus dificultades y hay que implementarlo, ¿por qué? Porque está basado mucho en medidas de muy corto plazo y todavía falta entender qué va a pasar en el mediano plazo, en particular todo lo que es fiscal, en todo lo que es gasto, en todo lo que es ingresos y todo lo que es cambiario. Bueno, si funciona, la verdad que sí, la inflación, tenemos un escenario donde la inflación hacia fin de año podría llegar a tener acumulado un 150%, que sería muy exitoso. Ahí el avance quizás hacia fin de año estaría más en torno al 3-4%. Para que tengas idea, nosotros en diciembre estamos relevando un movimiento de la inflación del 29,2%, estamos esperando que caiga el 22%, mucho de arrastre en el mes de enero, en torno al 13% en el mes de febrero, y podría llegar a ser, digamos, inferior a los dos dígitos en el mes de marzo. Ese sería el escenario positivo donde, digamos, toda esta serie de ideas, todas estas reformas que estamos
teniendo ahora y mirando ahora avanzan de manera positiva y además tenemos una buena cosecha, que también es importante, y digamos, se logra cierta confianza en el país, se compran reservas, no escala el conflicto distributivo, no hay problemas en la calle, digamos, bueno, si tenemos todo eso muy positivo, podemos llegar a tener un ritmo de inflación, si querés, del 3-4%, yo te diría, hacia fin de año que viene. Después hay otro escenario donde, bueno, por ejemplo, hay algún conflicto con estas dos reformas, con el DNU, con la ley que está enviando Milei. Si en el caso de que no llegara a funcionar, bueno, ahí ya la perspectiva sería distinta y sería un contexto donde probablemente la brecha cambiaria volvería a despertarse en algún momento, probablemente ya en el segundo trimestre del año que viene, segundo o tercer trimestre, sigue la inflación y seguís con un ritmo de inflación más parecido, si querés, al que tuvimos en el último semestre de este año, con un nivel acumulado para fin de año por encima, digamos, del que tuvimos, que vamos a tener este año, que va a terminar en el 220%. Está claro. Y Sebastián, siendo, bueno, optimistas, tocando madera y quedándonos por lo pronto con las proyecciones del primer escenario, ¿no es cierto?, de una inflación decreciente con, en definitiva, bueno, un buen augurio. ¿Cómo se conjugaría inclusive ese escenario positivo, optimista, con la baja de la actividad económica, ¿no? Con la recesión, ¿cómo impactaría aparte con el plafondo social que de hecho está en situación crítica ya? Bien, creo que parte de la estrategia que está teniendo el gobierno hoy, a ver, uno de los problemas que mayor tenemos es que el Banco Central tiene exceso de pesos, falta de dólares. Respecto a la falta de dólares, la manera de conseguirla son cuatro en general. Se endeuda el Estado, se endeuda el privado, entran inversiones extranjeras o se genera una baja en el consumo interno y en la inversión tal que te libera, si querés, divisas para poder acumular en las reservas internacionales. Lamentablemente hoy, con un riesgo país en torno a 1.900 puntos, el sector público no se puede endeudar, no le quedan más chances, tampoco le queda con organismos internacionales. El privado ya se endeudó en más de 18.000 millones de dólares a lo largo del último año y medio. Hoy se tiene que volver a endeudar en torno a 6.700 millones de dólares en este primer cuatrimestre de 2024 por reformas que llevó a cabo Milei. No creo que el sector privado quiera seguir endeudándose luego de haber perdido, digamos, si quieren, corrido con el riesgo patrimonial de tener este endeudamiento y haberse tenido que bancar la última devaluación. Las inversiones extranjeras van a venir, en principio están empezando a venir, pero es un proceso largo y inicialmente no vas a tener grandes montos de inversiones. Con lo cual la única forma que vamos a tener de poder juntar dólares en el Banco Central es con una recesión, que va a estar probablemente concentrada en el primer trimestre del año que viene y algo en el segundo. La verdad que en el segundo trimestre vas a tener un doble efecto, vas a tener parte de la recesión que va a continuar. ¿Por qué? Porque los ingresos y las perspectivas todavía no van a ser muy claras, con lo cual no se va a impulsar ni el consumo ni las inversiones, pero el sector agrícola, que este año estuvo aportando, sustrajo más de 1,5 puntos a nivel de actividad, casi toda la caída del año va a ser producto de la sequía que tuvimos. Bueno, eso se va a revertir y el próximo año te aportaría 1 punto. Entonces, lo que estamos esperando es, también es una B fuerte, es una B que va a ser concentrada, si querés, desde noviembre hasta marzo probablemente del año que viene, también quizás en abril, pero ahí ya te pega un poco la cosecha, y a partir de ahí alguna salida si quieren. Eso implicaría, en el escenario positivo, un deterioro de la actividad en torno al 3,3%. Eso es, incluyendo el punto, digamos, que va a aportar el agro, con lo cual la caída, excluyendo el agro, va a ser similar al 4,2, 4,3% el próximo año. Eso sería, digamos, en el escenario positivo en el que todo sale bien. Sebastián Menescaldi, economista, director de EcoGo, un placer, gracias por tu tiempo y por haber estado a esta hora, muy gentil. Muchas gracias, Emanuel, hasta luego, hasta la próxima. Grande y felicidades. Canal Rural sabe que lo mejor es tener todo al alcance de la mano. Bajate nuestra app y en un clic podrás ver todos los remates de la jornada, televisados y por streaming. Y como siempre, toda la información de elrural.com que consultás para decidir. Bájate la app y mantenete siempre informado.